Y así, amorosas almas, dando inicio al día número 12, al día número 12 de la integración que hemos venido realizando con todos los elementales, tanto de la Madre Tierra como del universo, del cosmos. Y hoy vamos a tener una hermosa reflexión, una hermosa eh, conexión con dos elementales sagrados. Y a veces creemos que lo más obvio es lo que más podríamos tener presente para considerar como lo único que podría tenerse en cuenta para una creación. Pero realmente son muchos los elementales que juegan en ella. El día de hoy vamos a trabajar con la luz y con el vacío. Ese ha sido una integración muy linda de poder reconocer, y aunque ya lo hemos visto en otros momentos, es observar cómo se puede fusionar tanto la luz y el vacío, que se podría creer que son dos aspectos totalmente opuestos, como si fueran dos polos. Pero amadas almas de esta hermosa y preciosa tierra, hoy entrando en ese día 12 de esta sanación con los elementales, vamos a hacer una jornada de profunda alquimia. Nos encontramos realmente en un punto donde la luz y el vacío podríamos decir que se reconocen como el uno. Son dos extremos aparentes, uno que irradia, otro que contiene. Podremos ver uno se expande mucho más y el otro lo que realiza es que gesta, que crea. Pero en realidad ambos son el rostro del mismo espíritu. Son esos dos polos de la creación universal. Entonces, antes de toda forma, pues existía el vacío, el útero silencioso del todo, donde todas las posibilidades son infinitas, donde todas reposan, como si fueran una semilla, en total calma. En ese vacío, por un impulso del amor divino, surgió un destello, la luz primordial, lo que podemos conocer como si fuera ese plasma solar que llevó la conciencia hacia la manifestación. La luz se convirtió en rayo, y lo vamos observando como la luz se convierte en un rayo, como el rayo se convierte también en un sonido, y ese sonido da forma, y la forma se convierte en vida, como si fuera una alquimia, como si fuera un paso a paso, pero mucho más allá de lo físico, de la materia, sino en todo ese aspecto multidimensional. Hoy juntos vamos a retornar un poco a ese instante cósmico. Nos abrimos al útero de la creación, al vacío, para sentir la profunda paz que genera estar dentro del útero. Y luego vamos a ascender a la luz del sol central, recibiendo la sabiduría de la fuente, que cada vez que nosotros conectamos con esa luz, la solicitamos, pedimos ser abrazados, ser anclados a la luz. Dentro de nosotros hay alquimia, hay sanación, hay restauración. En ese encuentro viviremos un viaje, no de la forma, sino a la forma. No desde la forma, sino hacia la forma. En el silencio del verbo, en el latido del todo, en ese latido de ese corazón, de ese pulso vivo que está dentro de ti. La luz o plasma solar es esa conciencia pura que se manifiesta. El plasma solar
en un cuerpo viviente es esa sustancia dorada que viene, que baja desde ese sol central de la galaxia, que porta códigos, que nos actualiza, que nos lleva a la ascensión y al amor crístico. Pero vemos que no solamente lo recibimos del gran sol central, sino también lo recibimos de la energía del sol interno de la Madre Gaia. En cada amanecer, el sol no solamente empieza a iluminar, sino desde el mismo momento donde el aura del planeta, que es esa aura, se dice aurora, la hora del aura, que es ese rosa que surge en las mañanas, en la hora del aura, de observar esa dulce envoltura del planeta, ese dulce manto. Desde ese momento, pues realmente el sol empieza a descargar información desde la fuente. Y es a veces tan necesario, no sé si les ha pasado, pero a veces cuando hace demasiado frío, cuando esto uno desea tener un poquito de sol para sentir ese calor en la piel. O si estamos en la casa, y lo digo a nivel personal, si es en el día, yo soy feliz abriendo cortinas que entre la luz, que se pueda manifestar esa luz dentro de la casa, dentro del hogar. Es una necesidad del alma tener ese contacto con el sol, porque su luz penetra el alma, porque despierta memorias, porque ordena las geometrías de nuestro ADN. Entonces trabajar con este elemental es abrir el portal solar interno, el sol que mora en el corazón. Cuando esa luz se activa, pues realmente todas las sombras se transforman. Y hablar del vacío, que podríamos decir que es la conciencia pura. El vacío no es realmente una ausencia, sino podríamos decir que el vacío es el todo en reposo. Es ese útero cósmico de la Madre Divina, donde las almas descansan entre creaciones. Allí no hay tiempo, ni espacio, ni pensamiento. Solamente existe el amor absoluto, el silencio fértil de todo lo que suele emerger. Entonces, habitar el vacío es regresar a la fuente, es disolver el ego, es renacer como una semilla en una nueva creación. En él, el alma recuerda su origen. Entonces, allí es como cuando tú entras y puedes sentirte, puedes decretar, puedes declarar que yo soy lo que el todo ha soñado en la creación. Yo formo parte de ese sueño creador. Entonces podríamos empezar a integrar un poco estos dos aspectos de la creación y decir, bueno, ¿qué representa para mí la luz? Esa claridad, esa conciencia. ¿Es una revelación o es una transformación? ¿A alguien le gustaría compartir qué significa la luz que ha percibido a través de los momentos de conexión o en un enraizamiento, por ejemplo, cuando solicitamos esa luz, cuando conectamos el corazón con el corazón del gran sol central y con el corazón del sol central de la Madre Tierra? ¿Qué surge? ¿Qué se siente? ¿Qué se percibe? ¿A quién le gustaría compartirlo? Una profunda conexión con la esencia de la vida, con la esencia del Padre. Uh-huh. Cuando yo visualizo un haz de luz que entra en mi cuerpo, es como una comunión perfecta con la esencia del Padre. Básicamente eso. Gracias. Gracias a ti, mi bella Minik. Gracias por tu compartir. Cierto que
Se siente una expansión hermosa. Es como una liberación también de todo aquello que podemos sentir que nos agobia. Pero cuando se entra en el silencio y se solicita la luz y se siente y se percibe cómo ingresa, hay transformación dentro de nosotros. Entonces puedo sentir que el vacío y la luz son el mismo amor en diferentes estados. Y podernos sentar un momento para poder integrar, percibir, analizar, comprender todo aquello que surge. Entonces, ¿qué representa la luz para ti? Más allá de un concepto físico, más allá de lo que yo veo con mis ojos. ¿A quién le gustaría compartir? ¿Qué representa esa luz? Más allá de observarla. Para mí, en un estado de meditación. Súbele un poquito el volumen, Lucita, que se te escucha lejos. Ya, un momento. Te escuchamos, mi Lucita. Ya. Me toca salirme porque adentro no coge muy bien la señal. ¿Ya? ¿Me escuchan? Sí, un poco mejor, sí. Bueno, para mí, en un estado, digamos, ya profundo de meditación o de conexión, a mí me gusta mucho conectarme con el sol. Y al conectarme con el sol, siento y percibo por el tercer ojo muchas imágenes. Cuando estoy en meditación y estoy en conexión y percibo la luz de un ser de luz, wow, es un estado muy, es que no hay palabras para describirlo, pero siente uno una vibración, un estado, una plenitud, una conexión muy hermosa, haciendo conexión con la luz en un estado más allá de nuestro estado natural. Así es, Lucita, muchas gracias. Gracias por compartir. Se siente la energía, pareciera que fuéramos a tanquear, porque es como beber. La luz nos da esa energía que nos hace vibrar nuestro cuerpo, nuestra alma. Se siente una satisfacción muy grande cuando tenemos ese contacto con el sol. Y lo que no comprendíamos en mucho tiempo es que la luz solar nos transporta información codificada, información que viene desde otros soles que se interconectan, que baja códigos y que dentro de nosotros, cuando tenemos ese contacto solar, realmente nos alimentamos. Es como si hubieran descargas de información. Y si esto ha sido así y ahora lo comprendemos, ¿ha habido algún momento en que realmente a través de una meditación has percibido esas descargas? ¿Has percibido que tu cuerpo cambia, que tu cuerpo se transforma a través de información que baja? ¿Alguien ha tenido, por ejemplo, esa experiencia? ¿Que le gustaría compartirlo? Cuando se hace meditación, cuando yo he hecho el enraizamiento, que se baja la luz del Padre a la tierra, se siente. Se siente correr la energía por el cuerpo de uno. Y sí hay mucha transformación, la verdad. Gracias, Glorita.
Y realmente sucede. Y podemos observar si vemos nuestro momento actual, al momento en que tal vez no hacíamos conexión, donde no teníamos un proceso de meditación, podemos percibir que han habido cambios dentro de nosotros, que ha habido despertares, que se han abierto puertas, que hemos realizado conexiones y un profundo entendimiento de lo que es nuestro ser interior. Entonces nos damos cuenta que cada célula se puede transformar a través de la bajada fotónica de la luz solar. Hay transformación, hay cambios. Y entonces, teniendo el elemental de la luz, y si ahora vamos hacia la matriz, y aunque es difícil en ese momento recordar el momento en que estuvimos dentro de la matriz de nuestra madre, sí podemos crear el ambiente. Entonces, sentir y percibir que estás dentro del útero, sentir y percibir, primero que todo, la seguridad de estar ahí, el calor, la dulzura, la protección. Entrar en ese silencio profundo, entrar en ese momento de meditación donde realmente conectas con tu corazón, conectas con tu alma, conectas con tu divinidad, donde dejas a un lado el todo alrededor y logramos simplemente fundirnos con el todo, pero con el todo multidimensional, dejando a un lado todo lo que nos rodea, el ruido, tal vez las situaciones de la vida, sino simplemente sumergirnos. ¿Qué sensación puede producir ello? ¿Qué se siente en ese momento cuando te permites entrar en el silencio, en el vacío, en la conexión más profunda? Mucha paz. Mucha paz. Muy bien. ¿Qué más? Una conexión profunda es comulgar con uno mismo, es tener esa intimidad con Padre, Madre Dios y con uno. O sea, es como volver a conectar con ese momento tan íntimo del volver a casa. Eso. Muy bien. Abandonar el ego. Soltar el ego. Eso es bien importante también, el soltar el ego. Cuando se suelta el ego es que yo me desprendo de mi mente, de todo el querer tener un concepto, una lógica. Es cuando la mente se dirige al corazón realmente. Muchas veces cuando se es demasiado mental, no se puede llegar a esos estados tan profundos porque todo lo quieres cuestionar, todo le quieres sacar un sentido. Pero cuando tú te liberas de ello, cuando tú sueltas la mente, esa crítica y analítica, y la diriges al corazón y te fundes en él, las experiencias realmente son preciosas, son maravillosas. Logras entrar a lo más profundo de tu alma, logras conectar con la divinidad de una manera expandida y maravillosa. Entonces, todo lo que hemos compartido realmente es tan valioso porque ahí podemos comprender realmente cómo estos dos elementales son una parte tan fundamental de la creación. Así que, hermosos mensajeros de la luz, hermosos mensajeros del amor, los invito a que vivamos esa experiencia
de una manera profunda, de una manera en una conexión bien, bien estrecha con tu alma. Así que los invito a todos y cada uno de ustedes, vamos a conectar con nuestro corazón, con nuestra alma. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a adecuar la posición de nuestra columna vertebral. Levantemos los hombros, los enviamos hacia atrás y adecuamos nuestro báculo de poder para conectar profundamente con el vacío y con la luz. Y a través de ello vamos a tomar 3 respiraciones profundas. Vamos con la primera, vamos a tomar esa primera respiración suave pero profunda y la llevamos al centro de nuestro corazón. Y al llevarla al centro de tu corazón, observa cómo ingresas, haz ese viaje, entra a tu corazón. Observa cómo ese espacio del corazón late profundamente y cómo es tan iluminado, y ves que hay una llama blanca divina en este sitio, que es tu propia alma, la propia esencia divina del Creador, de la divina fuente que todo lo es. Y quédate ahí, en esa seguridad, dentro de ese corazón. Percibe cómo el espacio donde te encuentras en él es un pulso de vida. Y tomamos una siguiente respiración suave, profunda. Y ahora observa cómo viajas a la velocidad del pensamiento al corazón de la Madre Tierra. Y observa ahí, en ese espacio completamente blanco, lleno de luz, el palpitar de la Madre, el pulso de la vida de la Pachamama. Siente su abrazo, siente su calor, siente el pulso de la Madre Tierra. Y tomamos una respiración suave y profunda. Y ahora observa cómo te puedes colocar en esa posición fetal. Eres ese bebé, ese niño, esa niña que se siente acogido, abrazado en ese útero, que es cálido, que te encuentras en aguas tibias, calientitas, y escuchas el palpitar del corazón de tu madre. Sientes cómo formas parte de la luz, de la creación, cómo estás ahí, simplemente siendo, sin afán. Te permites vivir el momento de la plenitud de la vida. Estás ahí en medio de ella. No hay miedo, solamente hay quietud, silencio. Desaparecen los pensamientos, las formas. Siente el reposo del todo. Eres una semilla dormida en el útero de la Madre Divina. Una semilla que se gesta, que la Madre alimenta amorosamente. Que te sientes abrazado. Eres feliz. Y ahora, desde ese silencio, va a surgir el sonido del universo. Y
escuchas a lo lejos y sientes que ese sonido vibra, expande ondas hacia ti. Observas cómo la vibración del universo toca todo tu ser, te hace vibrar, te conecta maravillosamente. Y empiezas también a mantrarlo porque te reconoces y reconoces que Él forma parte de ti, tú formas parte de ese sonido de vibración. Vamos a hacerlo todos nuevamente. Tomamos una respiración profunda. Es el canto, el latido de la fuente. Con cada vibración hay una chispa dorada que se enciende dentro de ti. Ese es el plasma solar, el espíritu que despierta dentro de ti, la luz que comienza a danzar dentro del vacío. Y observas ahí, en esa preciosa, sabrosa, dulce cuna en la que te encuentras, en el útero de la madre. Y empiezas a observar que te empieza a cobijar un sol. Es el corazón de la fuente divina. De su centro emana una corriente de plasma completamente dorada que te envuelve, te purifica, te eleva. Siente cómo tus células vibran, todos tus átomos se reordenan, tu ADN se enciende. La luz se une al silencio y nace una nueva versión de ti. Ahora puedes observar que esa luz de ese plasma solar que te envuelve, te conviertes en el sol. Ahora tú lo eres. Irradias desde tu pecho un sol vibrante que se expande. Eres ese bebé, eres esa célula de la creación, eres esa flor de la vida, eres esa expansión de la luz. Ahí donde te resguardabas como una pequeña semilla, te conviertes en la luz solar. Tu luz realmente no quema, sana. Es una luz que no domina, sino una luz que abraza. Y tomamos una respiración suave. Y en esa respiración sientes la expansión del cosmos entero dentro de ti. Y vamos a decretar muy profundamente: yo soy luz nacida del vacío. Yo soy el vacío que abraza la luz. Te observas cómo esa luz se integra completamente dentro de ti. Cada átomo es una pequeña esfera de luz, un pequeño sol. Cada célula se unifica en unidad con todas las células. Aquellas células que se encuentran apagadas, tal vez con energía disonante, se reordenan
observan que algo está pasando dentro de tu cuerpo, que hay luz que ilumina, que sana. Y observa cómo todas las células se unifican en la misma dirección. Ya no hay separación entre tus células, aquellas que luchan porque estén todas bien y aquellas que simplemente dejan de funcionar. Ahora todas tienen la vida, se unifican en la luz, se reorganizan, se reordenan, se transforman. Y al observar cómo esa luz se integra en tus huesos, en todos tus órganos, en tu piel, en tus aguas, en tu sistema eléctrico, el sistema nervioso, ahí en el útero de la Madre Gaia, recibes tu irradiación. Sientes como la Madre toma a ese pequeño bebé, a esa bebé. Ella coloca sus manos en su vientre, lo acaricia. Y tú sientes la energía de la mamá ahí donde estás. Te sientes tan seguro, tan segura. Y ella observa cómo la perfección, la plantilla original del ser divino que eres, se adecúa perfectamente. Vuelves a la perfección de la creación. Todo se equilibra en una perfecta armonía. En el vacío, en la dulzura del vientre de la madre. Allí la semilla florece. Allí la semilla se crea. Entre la dulzura, el amor, la expansión de la luz, entre la unidad del Padre, de la Madre. Ese Padre amoroso, ese sol radiante, ese útero cósmico. Y ahora empiezas a percibir que dentro de ese útero observas muchísimos más bebés, infinidad. Todos se han gestado dentro de él. Todos forman parte de los hijos divinos del Padre y de la Madre. Todos forman parte de uno solo, una unidad, una misma luz. Y todos son el sol, todos son el vacío, todos son la fuente, todos son el uno. Y vamos a tomar una respiración suave y vamos a decretar: yo soy la luz de la fuente encarnada en la tierra. Yo soy el vacío donde toda creación encuentra reposo. Mi luz sana, mi silencio crea, mi presencia irradia. El sol y el vacío viven en mí, en una eterna comunión. Desde el corazón de la fuente irradio amor a todo lo que existe. Yo soy profundamente amado, amada, bendecido, bendecida, protegido, protegida por el universo. Yo soy lo que soy. Yo soy todo lo que soy y todo lo que es. Yo soy uno con el todo.
Y tomamos una respiración suave, profunda. La sostenemos y recibimos el mensaje de nuestros maestros y guías. Amadas almas solares, hoy contemplamos cómo la creación vibra y se manifiesta en sí misma. En el vacío, la Madre sostiene. En la luz, el Padre irradia. Ustedes, hijos de ambos, son la chispa que danza entre ellos. No teman la oscuridad, pues en ella reposa la semilla del sol. No teman la luz, pues en ella vive la promesa del silencio. Cuando integran ambas fuerzas, se convierten en el eje del universo, el punto cero donde todo se crea y se disuelve. Hoy, la fuente los llama a recordar que ustedes son el plasma de su pensamiento, la voz de su respiración, el reflejo de su mirada infinita. Sean el sol en expansión y sean también el vacío que escucha. Así renace el universo a través de ustedes. Así observan cómo forman parte de la creación y también son dioses creadores. Cada vez que entran en lo más profundo del silencio, cada vez que se conectan con el vacío y cada vez que se permiten irradiar la luz en sí mismos, son esa semilla que se va creando, que se va alimentando del amor del Padre y de la Madre. Con profundo amor, desde el Consejo Solar, les abrazamos. Y hoy en este viaje al origen, dando las gracias a los maestros de luz del Consejo Solar que nos acompañan y nos entregan su mensaje amoroso. Vemos que el silencio que gesta y la luz que irradia aquí dentro del útero de la Madre. El sol despierta cada célula en nuestro ser. Yo soy la luz nacida del vacío. Yo soy el vacío que abraza la luz. Yo soy el abrazo de Padre, Madre, Dios en mí. Y tomamos una respiración suave, integrando en este día 12 de la sanación con los elementales de la tierra y del cosmos, la luz solar y el vacío creador se unifican en nosotros. En este viaje al origen mismo del universo, donde el plasma solar y el vacío primordial danzan en la respiración eterna de la fuente. Tomamos una respiración suave y vemos cómo la luz es el verbo encendido, es ese pulso dorado del espíritu que se manifiesta en todas las formas. Y el vacío es el útero del todo, el silencio donde la creación se gesta en su pureza absoluta. Y sentimos toda esa hermosa integración. Este viaje de integración de la luz y del vacío en la unión,
donde renazco como una conciencia crística solar, donde me uno al Padre y a la Madre en el proceso de ascensión, porque de esa manera, unificándome como el Hijo, como la hija, abrazada en igualdad por el Padre y por la Madre, es la forma en que puedo gestar de una manera expandida la divina llama trina en mi ser y me unifico con el todo. Me integro a la creación en sí, reconociéndome como parte de ella y siendo ella. Y tomamos una respiración suave, profunda para volver nuevamente al aquí y a la hora, trayendo la potente pero al mismo tiempo amorosa y dulce energía del Padre y de la Madre. Y nuevamente ajustamos nuestro cuerpo sutil, nuestro cuerpo etérico dentro de nuestro cuerpo físico. Y tomamos nuevamente otra respiración suave, profunda. Y así, de esta manera, damos gracias a Padre, Madre Dios, a la divina fuente que todo lo es. Damos gracias a la Pachamama, a los maestros divinos del Consejo Solar, a todos nuestros guías y jerarquías espirituales en luz que nos asisten, nos acompañan, nos cuidan y nos protegen. Damos gracias a nuestro yo superior, a nuestro yo soy. Y así, de esta manera, todos en unidad, decretamos que así es, hecho está, decretado está. Gloria a la divina fuente que todo lo es por toda la eternidad. Gracias, gracias, gracias. Amén, amén, amén.